Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Gloria a Dios, bendiciones, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este medio. Estamos como siempre, ¿verdad? Bien agradecidos con el Señor por todas y cada una de las bendiciones que el Señor nos da día con día. Amén. Esas bendiciones vienen a nosotros porque nos hemos aprendido, ¿verdad? A pararnos firmes, a hablar la verdad de la palabra del Señor. Amén. Qué bendición que usted y yo, ¿verdad?, podemos entender, que nos hayamos documentado, ¿verdad? Que nos hayamos preparado como los soldados, ¿verdad? Preparar, tener una disciplina. Sabemos y entendemos que no tenemos una guerra, ¿verdad?, que es carnal, en la carne ni en la sangre, sino que nuestra guerra, ¿verdad?, es espiritual. Esa guerra que tenemos espiritualmente es porque hemos aprendido que el enemigo siempre va a querer venir con nosotros a quitarnos esas bendiciones que Dios nos ha mandado. Porque la palabra nos muestra que las bendiciones del Señor, ¿verdad?, vienen porque Él dice que Él abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero ¿qué pasa cuando muchas de las veces no estamos viendo que esas bendiciones llegan a nuestras vidas? Pues es simplemente porque no hemos estado preparados, no hemos entendido, ¿verdad?, que realmente debemos de nosotros estar firmes poniéndonos esa armadura de Dios que nos va a dar la victoria contra el enemigo, contra las huestes espirituales de maldad, así como lo dice en Efesios 6:10, ¿verdad? Lo que es la armadura. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Si nosotros podemos entender eso, y si podemos entender también que el Señor nos ha dado la victoria y que la palabra de Dios nos mira como más que vencedores en todo momento, entonces para nosotros no va a ser muy difícil entender que tenemos que ponernos esa armadura, porque eso es lo que nos va a identificar como personas que realmente hemos oído la palabra del Señor y realmente hemos puesto por obra la palabra del Señor. Amén. Y que realmente creemos a la palabra del Señor, que creemos que el Señor nos da la victoria a través de su palabra. Siempre nos da la victoria. Por eso la palabra del Señor dice que claramente que Él nos va a dar la victoria sobre todas las acechanzas del diablo, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Y nosotros creyendo, ¿verdad?, que en su palabra, dice el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, dice que si nosotros nos ponemos esa armadura, en el día malo vamos a poder resistir. No importa cuántos días malos vengan a nuestra vida, nosotros vamos a resistir cuando tenemos la solidez de la palabra de Dios en nuestras vidas y nos paramos firmes a creer que la palabra del Señor y sus promesas se cumplen en nosotros. Cada vez que nosotros hablamos la palabra del Señor, cada vez que nosotros aprendemos la palabra del Señor, cada vez que entendemos la palabra del Señor, lo hacemos nuestro y nosotros podemos hablar contra las circunstancias adversas, esa palabra que nos da la victoria. Dice, para que podáis estar firme en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, dice, tenemos que estar firmes, dice, entonces estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. El Señor nos está diciendo, si realmente tú tienes la firmeza de la palabra del Señor, no te va a hacer nada difícil ceñirte de la verdad. No te va a hacer nada difícil, ¿verdad?, cuando venga el problema y cuando venga la dificultad, ceñirte, ponerte el cinturón de la verdad. Ese cinturón de la verdad nos va a ayudar a tener firmes la coraza de justicia. Y no solamente la coraza de justicia, sino es ese atuendo que nosotros, esa capa que el soldado romano siempre usaba, también se va a ser sujetada, ¿verdad?, también con el cinturón de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esa capa? Porque esa capa muchas de las veces, ¿verdad?, se puede atorar, no solamente en nuestra propia
armadura, sino en la armadura del enemigo también, o nos puede hacer que nosotros perdamos el control, ¿verdad? En lo que realmente hemos creído. Es lo que sujetaba, ese cinturón sujetaba no solamente las demás piezas que nos ponía en la solidez, ¿verdad? Pero nos ponía bien amarrados y bien agarrados a nuestro cuerpo, sino esa capa también que podía muchas veces servir que nosotros pudiéramos resbalar o nosotros pudiéramos caer en las cosas del mundo. Nosotros podemos con ese cinturón de la verdad amarrar todo a ser sólido, ¿verdad? Todo aquello que no hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos que entender, ¿verdad? Que esta armadura es la que es la preparación, esta verdad, lo que Él nos ha preparado, cómo Él nos ha documentado en su palabra, cómo el Señor Dios Todopoderoso nos ha disciplinado y cómo el Señor Dios Todopoderoso nos ha instruido en la verdad de la palabra del Señor. Eso, la verdad, nos lleva a entender que si nosotros tenemos la verdad, las mentiras que le habla Satanás contra nosotros no van a tener poder y no van a tener parte ni suerte en nuestras vidas, porque las mentiras que el enemigo nos habla es solamente eso, mentiras, pero nosotros tenemos la verdad bien cimentada en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro cinturón, que nosotros podemos entender cuál es la verdad y cuál es la mentira de Satanás. Cuando el Satanás venga y te hable que Dios te está mandando una prueba, que Dios te está atacando, que Dios está viniendo contra ti, tú vas a entender que la palabra del Señor dice claramente que el Señor te dijo que Él estaría contigo, que Él nunca te iba a dejar y nunca te iba a desamparar. Que no importa qué venga contra ti, tú vas a tener la victoria porque Él estará contigo. Dice la palabra que el Espíritu de Dios como poderoso gigante va delante de nosotros, haciendo puertas de bronce, cerrojos de hierro haciendo pedazos, para que pasemos nosotros hacia adelante y lleguemos hasta donde queremos llegar con el Señor. Dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa qué mentira te venga a poner Satanás a ti, no importa con qué él te aviente, qué mentira venga contra ti, tú con la verdad. Tú vas a destruir toda acechanza del enemigo, toda mentira del enemigo, toda cosa contraria que el enemigo te trate de venir contra ti. Pero tienes que ponerte ese cinturón que te va a llevar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor es la verdad. Lo leímos ahí en Juan 17:17, que cuando el Señor Jesucristo estaba orando por nosotros, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando nosotros usamos la palabra, nosotros mismos nos santificamos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos entendido lo que Dios nos está hablando. Y ese entendimiento nos lleva a ser más santificados cada día. Y que nos pone más a venir contra las acechanzas de Dios y derrotar toda hueste espiritual de maldad. Cuando nosotros entendemos realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Porque el Señor nos santifica en su verdad. Y dice su palabra es la verdad. Amén. Y otra cosa que también tenemos, dice, tenemos el Espíritu Santo, que Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. En la situación adversa, en la situación contraria, así como lo habla aquí, si nosotros nos ponemos la verdad, dice que el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo, para que nos damos la victoria que nosotros siempre debemos de tener en Cristo Jesús. Eso es lo que es la verdad en nuestras vidas. Amén. Siempre tenemos que entender que cuando el enemigo viene con su mentira, nosotros tenemos que hablarle con la verdad. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesucristo vino a tentarlo a Satanás? Él le hablaba y le ponía, torcía la verdad, pero Jesús, ¿cómo venció esas acechanzas de Satanás? ¿Cómo fue que Él tuvo la victoria entre esa prueba de fe que el enemigo vino a probar a nuestro Señor Jesucristo? Con la palabra de Dios. La palabra misma le dio la victoria para derrotar al mismo diablo que quería ponerlo o que quería atarlo en una mentira. Nosotros tenemos que entender eso, que nuestra fe va a ser probada y que cuando venga eso, la única manera que podamos a derrotar al enemigo contra sus mentiras y sus acechanzas y contra sus mentiras torcidas que siempre quiere venir contra nosotros, es cuando nosotros hablamos la verdad, el cinturón de la verdad, nos fajamos con la verdad, entendemos con la verdad, hemos entendido cuál es la verdad, gloria al Señor.
Y la segunda cosa dice aquí la palabra del Señor: estar firmes, ceñidos con nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El enemigo siempre se va a encargar que tú y yo no entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. El enemigo se quiere encargar de que a ti se te olvide realmente qué fue, ¿verdad? Esa experiencia que tuviste de vida, cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y cuando Jesucristo te dio la vida espiritual que había perdido Adán y Eva en el jardín del Edén, porque Él vino a darnos esa vida espiritual que nuestros padres habían perdido ahí en el jardín del Edén por ser engañados por una mentira de Satanás. Entonces Él sigue con sus mentiras y se va a encargar de que tú y yo creamos sus mentiras. Y siempre, ¿verdad? Nos va a querer encargar de que tú te sientas derrotado, que tú te sientas que no eres nadie, que tú no te sientas la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos hizo énfasis aquí, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esa coraza era la que protegía al soldado romano de su corazón y sus partes íntimas. Esa era la coraza que estaba bien ceñida, ¿verdad? Con el cinturón, que es la protección de nuestro corazón. Que el enemigo no venga a dañar tu corazón. En el libro de los Proverbios nos dice claramente, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que nada venga a dañar nuestro corazón. No importa qué es lo que te aviente el diablo, qué desánimo te ponga, qué palabra mal torcida venga a tu mente del enemigo y te trate de quitar, ¿verdad? Esa justicia de quién realmente eres tú en Cristo Jesús. No importa lo que venga, tú tienes que proteger tu corazón de eso, que no te dañe con esa coraza de justicia. Tú tienes que entender realmente quién eres en Cristo Jesús. Tú tienes que estar seguro quién eres en Cristo Jesús. Eres el portador de la verdad de la palabra del Señor. Eres aquel al que Cristo Jesús te hizo justicia. ¿Por qué? Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús por medio de su sangre. Estar bien entendidos que la muerte del Señor Jesucristo, el venir a sufrir aquí, en esta tierra, fue para que nosotros seamos su justicia, para que todo lo que Él hizo sea justificado para nuestra redención. Realmente hemos sido lavados, realmente hemos sido perdonados, realmente hemos sido nosotros santificados en esa sangre preciosa del Cordero. Y eso es lo que nosotros debemos de entender siempre, que no venga el enemigo a decirte que fuiste esto, que fuiste lo peor, que fuiste un malo, que no tienes perdón. No importa que venga el enemigo a decirnos, tú tienes que proteger tu corazón y decirle al enemigo realmente quién eres en Cristo Jesús, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nos dice ahí en 1 Corintios 5:21, dice que estos son los elementos de la justificación. Dice: sabiduría, santificación y redención. Tú tienes que ser una persona sabia, de usar sabiamente la palabra del Señor. Y eso nos da el testimonio de que realmente tú has sido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Primeramente, pedir sabiduría a Dios. Segundo, santificarte con la palabra. Tercero, estar seguro que nuestra redención, que es lo que vamos a tener nuestra redención, y que para allá vamos a obtener esa redención de lo que el Señor Jesucristo nos ha hablado y a nosotros, y ese debe de ser nuestro aliento. Que sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Amén. Gloria a Dios. Es bien hermoso, ¿verdad? Cuando usted entiende y entiende y sabe cuál es su identidad, usted realmente debe entender que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú sabes lo que eres, cuando tú sabes lo que tienes y cuando tú sabes lo que puedes en Cristo Jesús, eso es lo que dice la palabra del Señor, lo que nos da a entender aquí, que vamos a poder ceñir nuestros lomos con la justicia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que podemos en Cristo Jesús? Y todos esos nos debe nosotros a instar a seguir adelante, que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que somos más que vencedores, y contra toda cosa contraria, el Señor nos va a dar la victoria. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Gloria a Dios. Mire, hermano, nosotros fuimos salvos. Fuimos salvos porque se nos fue presentado el evangelio.
el evangelio de la paz. Cuando nosotros vivimos a nuestro Señor Jesucristo, experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, así como lo habla la palabra del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es precisamente lo que el enemigo quiere robarnos, quiere quitarnos, que no tengamos esa paz, sino que siempre estemos atribulados, con problemas, con dificultades, animados, en opresión, en depresión, en estrés. Pero cuando tú conoces lo que realmente se te predicó, lo que realmente es el evangelio, cuando tú conoces que realmente tú eres una persona a la cual creíste, que el evangelio, así como dice, ¿qué es el evangelio? Es la predicación de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Cuando nosotros fuimos instruidos en ese evangelio, cuando se nos predicó la salvación de Jesucristo, cuando se nos predicó la buena noticia, que nosotros teníamos, ¿verdad? Una salvación, que nosotros teníamos a alguien que nos podía limpiar nuestros pecados para que no estuviésemos viviendo en esclavitud del pecado. Y cuando Jesús vino a hacer todas esas cosas en nuestras vidas, se nos fueron predicadas las buenas nuevas. Entonces nosotros podemos entender quién realmente somos y para qué qué es lo que vamos a hacer para ser buenos en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? La palabra del Señor dice claramente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. La misma evangelio que nos fue predicado a nosotros, de las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias para una persona que está enferma? Que hay sanidad en Jesús. ¿Qué son las buenas noticias para una persona que está perdido? Que hay salvación en Cristo Jesús. Que hay buenas nuevas para una persona que está completamente perdido en hechicería, en brujería. Que hay restauración en Cristo Jesús. Que hay sanidad y salvación, que es una buena nueva para aquellas personas que viven pobres, porque dice la palabra que a los pobres les fue anunciado el evangelio. ¿Para qué? ¿Para dejarlos pobres? No, para enriquecerlos en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros podemos entender qué son las buenas nuevas, vamos a poder saber, ¿verdad?, cuál es el apresto del evangelio de la paz. Es bien importante que nosotros entendamos que esas buenas nuevas que nos presentaron a nosotros son esas debemos de compartir con aquellos. Calza tus pies con ese apresto del evangelio de la paz. El calzado de los romanos llevaba abajo, en lo que es la plantilla de abajo, unos picos. Ese era el calzado de los soldados romanos. Esos picos les ayudaban a sostenerse firmes, ¿verdad? Para que ellos no resbalasen y para que ellos no cayesen tan fácilmente cuando estaban en la lucha y en la prueba. Cuando tú hablas la palabra del Señor, tú mismo te estás edificando. Cuando tú hablas el evangelio, las buenas noticias, tú mismo te estás edificando de las buenas cosas que Dios ha depositado en tu vida, en ti. Y cuando tú hablas ese evangelio y se lo compartes a alguien más, tú estás dándole vida a aquella persona. Por eso no solamente el calzado del evangelio, no solamente es algo que te defiende, sino es algo que ofende al enemigo, porque le estás arrebatando las almas al enemigo que están perdidas y están en enfermedad y están en derrota. Las estás arrebatando cuando tú les traes las buenas nuevas. Ponte ese calzado. Tienes que empezar a predicar la palabra. Tienes que empezar a dar las buenas noticias. Lo bueno que Dios ha hecho en tu vida, tienes que empezar a compartirlos con aquellos que no lo tienen. Tienes que ponerte ese calzado, ese apresto del evangelio de la paz. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la buena noticia siempre va a ser de bendición para aquellas personas que tienen problema inicial. Y tenemos nosotros que hacerlo. Nosotros tenemos que llevarle esa bendición, ¿verdad?, a aquellas personas que no lo tienen. Vamos a leer una escritura ahí en Romanos 10. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Fíjese bien. Bueno, voy a ir a Romanos 10, 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Tú y yo tenemos ese ministerio de llevar esta palabra a aquellos que todavía nadie les ha hablado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué tremendo, mi hermano.
El Señor nos mira nuestros pies cuando calzamos con nuestros pies con ese evangelio, cuando nos ponemos la armadura y nos dice que nuestros pies son hermosos. ¿Por qué no hacer lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué no ponernos ese calzado que le va a arrebatar las almas al enemigo? Eso es algo bueno que nosotros debemos, y eso no solamente es para nosotros, para nuestra armadura, sino es para venir contra el enemigo también. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe. La fe. ¿Qué es la fe? El cristiano que no tiene fe es el cristiano que no tiene nada. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos va a ayudar a parar los dardos de fuego del maligno que quieran venir a dañarnos, los dardos de fuego de la duda, de la desesperación, de la decepción, de la derrota, todos esos dardos de fuego, el escudo de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Estamos convencidos de que cuando el enemigo venga y te avente un dado de derrota, tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Tú no estás derrotado, tú eres un más que vencedor. Los romanos en aquel tiempo, los estudiosos de la Biblia nos enseñan que los romanos en aquel tiempo cuando estaban listos para la guerra, dice que sumergían su escudo en agua y luego la sumergían en aceite. ¿Para qué lo sumergían en aceite? Pues para que cuando las flechas del enemigo vinieran contra aquel escudo se resbalaran. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer también, porque la fe en el Señor Jesucristo te trae la unción, el aceite de la unción en tu vida. Tú tienes que estar preparado, bien cimentado, saber bien qué es lo que esperas de Dios cuando tienes el problema, la dificultad. Esperas victoria. Esperas que esa fe que tú tienes en Dios, esa creencia, por eso dice la palabra del Señor, que tenemos que creer en Dios, la fe en Dios. Hay gente que cree en todo, menos en Dios. Creen todo, que le pueden creer al diablo todas las derrotas, pero no pueden creer que Dios es el que les da las victorias y el que está con ellos y para ayudarles a vencer cualquier problema de dificultad. Tenemos que ponernos ese escudo de la fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios, creerle lo que Él te dijo y obrar para vencer las circunstancias adversas. Porque la fe sin obra es muerta, así como lo dice en el libro de Santiago. Además la palabra nos dice en Gálatas 11 y en otras escrituras nos dice, el justo por su fe vivirá. Tú vas a vivir en un mundo en un mundo de victoria cuando tú pongas por obra tu fe y te pelees por estar siempre firme en la fe. Amén. Y ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra del Señor, por aprenderte la palabra del Señor. Dice, es la manera que nosotros vamos a estar firmes, creyendo. Dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación. El yelmo, lo que te protege tu mente. ¿Qué es lo que te protege tu mente? El yelmo, la salvación, entender que de todas esas acechanzas del diablo, de toda cosa contraria, el Señor Dios te ha dado ya la salvación, la victoria. Y ese yelmo te va a proteger de que también los dardos de fuego maligno penetren a tu cabeza. Tu cabeza tienes que protegerla bien, porque el momento que el enemigo lastime tu cabeza, va a lastimar todo tu cuerpo. Pero tenemos que estar bien seguros y bien cimentados en quien hemos creído. Hemos creído en un Dios todopoderoso y los dardos del enemigo no va a poder penetrar nuestra cabeza porque estamos bien puestos ese yelmo de nuestra salvación. Sabemos que estamos redimidos de toda maldad y de que el enemigo quiera poner contra nosotros. Estamos protegidos con ese yelmo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin la palabra del Señor no puedes vencer. Tienes que hablar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, creer la palabra del Señor para que pueda salir palabra de Dios de tu boca. Y esa va a ser la espada que va a derrotar al enemigo, así como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Él. El enemigo le torció la palabra, pero Él habló palabra y fue como Él obtuvo la victoria. Cuando Él creyó y le creyó a Dios.
Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra del Señor lo dice claramente. El Señor dice que su palabra no volverá vacía. Si tú has lanzado la palabra contra el enemigo y lo has reprendido, lo has derrotado y has quitado toda enfermedad de tu vida y hablas y reprendes esa enfermedad, reprendes la circunstancia adversa, la situación adversa, esa palabra no va a volver vacía. Va a ser con fruto y va a ser en abundancia. Y es la manera que tú, de esa manera, por eso se llama espada del Espíritu, porque es con la espada que tú vas a derrotar a Satanás. Esa espada que es de doble filo, que va a penetrar contra Satanás y lo va a destruir. Y va a destruir todas circunstancias adversas, al igual que tú has creído en esa palabra de verdad. Esa palabra que es la que te va a dar la victoria. Tienes que prepararte con esa palabra. Tienes que creer que realmente eres. La espada del Espíritu dice que es la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No solamente va a derrotar al enemigo y todos sus demonios, va a derrotar la circunstancia adversa, porque la palabra de Dios no va a volver vacía sobre aquel problema o cualquier dificultad. Y dice la palabra del Señor en Santiago 1, 21, 23, dice que la palabra de Dios debe ser implantada, que nos ha sido implantada en nosotros. Ahí está dentro de ti. Habla la palabra, habla la palabra de bendición y de promesa del Señor que Dios ha dado a tu familia, a tus hijos. Háblala y habla al enemigo y dile qué es lo que Dios ha prometido. Cuando hay problemas, dificultad en familia, en mis hijos, yo le voy delante del Señor y le digo, en oración, Señor, tú prometiste que tú me darías. Esas promesas son mías, que tú bendecirías el fruto de mi vientre, que tú bendecirías a mis hijos. Y ellos, Señor, tú has prometido sus promesas y yo quiero que esas promesas sean reales en sus vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos de todos modos seguir hablando esa palabra y hablar esa palabra que va a profetizar sobre nuestros hijos y esa palabra no va a volver vacía sobre ellos. Amén. Y en Colosenses 2:10 nos dice la palabra del Señor que no hay otro nombre que nosotros podamos dar. Amén. Dice la palabra, dice ahí dice, sobre todo, dice, tomar la espada, el Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay otra cosa que te pueda traer a ti una bendición o una sanidad si no hablas la palabra del Señor, si no estás dotado de la palabra del Señor, si no te has puesto esa armadura y tú no tienes la espada que va a derrotar al enemigo, no hay manera de que tú ganes ninguna batalla. Pero si tú sabes y entiendes que en la situación adversa debes de hablar la palabra del Señor y debes de confesar la palabra del Señor, eso es lo que te va a traer la victoria. Eso es lo que realmente te va a traer a ti la victoria en la vida o en cualquier circunstancia adversa. La palabra de Dios es la palabra que debe de estar implantada en nosotros. En Juan 1:1 nosotros entendemos que dice la palabra del Señor. Dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué es el verbo? La palabra. En Juan 1:1, nosotros, eso es algo que nosotros siempre tenemos de recordarle al enemigo. Cuando el enemigo viene y te ataca y te dice que tú no eres nadie y que tú no eres nada y que tú no vales y que ya es un derrotado, pues mire, hay que hablar esta palabra que es la palabra del Señor. Dice, en el principio era el verbo. En otras versiones dice, en el principio estaba la palabra. Dice, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso es que nuestra espada es la palabra de Dios. Dice, era en el principio con Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús es nuestra victoria. Jesús es nuestra arma. El nombre de Jesús es con el que nosotros vamos a poder traer y entender que somos más que vencedores en Él. Y eso es lo que nos va a traer a nosotros las promesas de Dios a nuestras vidas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si todas las cosas fueron hechas por Él, por el que es la palabra, lo que nosotros hablemos es lo que nos va a ser hecho. Debemos de entender, lo que nosotros hablemos de la palabra y hablemos contra el enemigo, eso
es lo que se va a hacer hecho, porque Jesús es la palabra. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.